Bienvenidos un día más a Hablemos de Vapor. Soy Jesús Rodríguez y hoy tenemos el placer de tener aquí al director comercial de la empresa de tratamientos químicos Antrain, José Olmedo. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Agradecerte la invitación para que al final las personas conozcan el mundo del tratamiento químico en industria y iremos directamente paso por paso. Perfecto. Con él hablaremos de cómo la química bien aplicada protege la caldera, optimiza la generación y prolonga la vida útil del sistema. Para empezar, José, cuéntanos brevemente, ¿qué papel juega el agua en la generación de vapor más allá de ser un simple fluido térmico? A ver, el agua en calderas de vapor no solo actúa como medio de transferencia de calor, sino que también actúa como un principio químico activo, ¿vale? Al final la pureza del agua determina la vida útil de los equipos, la formación de incrustaciones y corrosión. Desde el punto de vista de Antrain, hay diversos parámetros que hay que controlar, como son el pH y la alcalinidad, para reducir pérdidas energéticas por corrosión. Vale, muchos ingenieros jóvenes tienden a pensar que el rendimiento de una caldera depende del combustible del control, pero ¿qué porcentaje, en porcentajes, de los problemas operativos provienen realmente del agua o de su tratamiento, de un tratamiento inadecuado? Se oscila en industria que en torno a un 70-80% de la mala praxis de un tratamiento químico es lo que da originalidad a las averías mecánicas en plantas, sobre todo en calderas de vapor. Al final y al cabo hay diferentes tipos de parámetros en el cual corre cierto peligro en una caldera, como es la formación de carbonato, de sulfato, silicato. Todo ello al final hace que el sistema desde el punto de vista energético sea más deficiente. Ok. De esos porcentajes, ¿cuáles son los contaminantes más críticos que ustedes encontráis en el agua de alimentación? ¿Y cómo afectan a las calderas industriales? A ver, puede ser perfectamente desde la dureza, que es el caso más crítico, como el cali y el magnesio. También nos encontramos con la sílice, el oxígeno disuelto, el hierro, la materia orgánica y los sólidos disueltos totales. Al final, cualquiera de ellos, en diferentes tipos de parámetros, puede dar casos originarios de incrustación como de corrosión. Ajá. Hay un caso más crítico, que son los cloruro y los carbonatos, desde el punto de vista de un pretratamiento. De un pretratamiento. Pretratamiento. Ok. Bajo vuestra experiencia, ¿cuáles son, debido a estos contaminantes, cuáles son los síntomas más claros que detectáis a la hora de hacer una visita en planta y ver una caldera tanto por fuera como por dentro? A ver, nosotros es verdad que nos fijamos en muchos detalles de una caldera de vapor, pero en la cámara de agua y en el antogar de una caldera, los puntos más críticos al final es la turbidez, el pH y la conductividad. Ajá. ¿Podrías compartirnos algún caso donde un tratamiento adecuado haya revertido una situación crítica para el cliente? Por ejemplo, una caldera dañada con un índice de, de sólido disuelto que esté obstruyendo los tubos para la transferencia térmica. Pues durante los 30 años que lleva Antrain hay varios éxitos directamente de recuperación de calderas, pero un caso muy común es la deposición al final de carbonatos en los tubos en la cámara de agua. Al final se soluciona dimensionando correctamente lo que es un descalcificador mediante un intercambio catiónico con sal regenerada y con un tratamiento más específico, como son los pasivantes, ¿vale? Mezclados con los fosfonatos, que son al final polímeros, con un reductor de oxígeno. ¿Qué es lo que conseguimos directamente sin parar la caldera? Reducir directamente esas deposiciones en los tubos y aumentando esa transferencia para el beneficio directamente de una caldera de vapor. Ajá. Desde el punto de vista de la eficiencia térmica, ¿qué impacto puede tener un tratamiento químico bien ajustado en el rendimiento global del sistema de vapor? A ver, nosotros lo que es la química del agua al final determina la pureza del vapor. Si tú tienes unos parámetros al límite, es decir, de conductividad, turbidez, pH, sílice, dentro de unos parámetros, lo que garantiza es una alta calidad en el vapor. Si tú al final te riges a unas determinadas condiciones de agua, ¿qué te puedes asegurar? Pues al final un retorno de condensado de alta calidad.
A mayor temperatura tenga el retorno de condensado, menor gasto de combustible y menor gasto de agua. Cómo ves la evolución del tratamiento químico en en los últimos años? ¿Estamos hablando todavía de dosificar manualmente? ¿Estamos hablando de sistemas inteligentes? ¿Cómo aplica la inteligencia artificial en vuestro sector? ¿Hay monitorización en continuo? A ver, en los últimos 10 años, Antrain es verdad que ha implementado sistemas de control remoto mediante PLC para los puntos críticos de una caldera. Al final, tanto el pH como la conductividad son puntos muy críticos y al final, en relación a ello, al control remoto, aparte de que se reduce esa intervención humana, nos ha beneficiado en avisos de alarma. Esos avisos de alarma al final se da solución en el mismo instante. No paramos hasta una segunda visita para dar esa solución. Nos ha beneficiado en ello. Ok, muchísimas gracias. Desde la perspectiva de Antrain, ¿cuál es la unión o el punto de unión entre un ingeniero químico, entendiéndolo como la persona que aditiva esos productos a caldera, y un ingeniero térmico, como entendiendo como aquella persona que lo que hace es un balance térmico de la instalación, ya llámese de vapor, de retorno de condensado? A ver, desde el punto de vista de Antrain, ¿vale? Al final los sistemas químicos forman parte integral de un circuito de generación de vapor. Al final hay diferentes tipos, como son los desminimizadores, ablandadores, al final, y porcentaje de dosificaciones que están involucrados en un tratamiento de caldera de vapor. Al final, el punto intermedio para nosotros es, como digo yo, una evaluación directamente del tratamiento en una caldera y optimizar directamente todos los parámetros. Es decir, que al final, si tú tienes unos ahorros y una calidad de vapor en condiciones, títulos prácticamente uno, conseguimos al final un retorno condensado de alta calidad. O sea, cómo podrían trabajar juntos? ¿Cuál es la sinergia de unión para que el sistema sea más estable, más rentable y más seguro? Pues desde el punto de vista, puede ser desde el tratamiento, pero en sí con diferentes tipos de parámetros. Es decir, que al final, por ejemplo, para el caso de Antrain una caldera, estamos hablando que es fundamental lo que es la turbidez y el punto de conexión puede ser directamente dar soluciones en planta. ¿Vale? Que al final no es solo simplemente un tratamiento, sino al final poder llegar al punto intermedio de poder dar solución en industria, sobre todo a ese cliente. ¿Y cómo influye ese tratamiento en la calidad del vapor que llega al proceso? Sobre todo en sectores tan críticos como el sector alimentario o el sector farmacéutico. A ver, dentro de los parámetros, tú sabes que al final, si mantienes una cámara de agua constante, el tratamiento químico es verdad que tiene que ser un tratamiento químico no volátil. ¿Cuál es el punto de vista de un mal o un tratamiento inadecuado? Que puede provocar al final arrastres de sílice o sólido, perjudicando sobre todo los intercambiadores y produciendo contaminaciones en el proceso final. Al final, teniendo controlado todo este tipo de parámetros, garantizamos una calidad alta directamente del vapor. ¿Y qué conseguimos? Pues al final una eficiencia energética muchísimo más alta. Muy bien. Hoy hablamos mucho de eficiencia energética, pero ¿cree que la eficiencia química, el control del equilibrio del agua, debería tener el mismo protagonismo que la eficiencia térmica o eléctrica en la gestión energética industrial? Buena pregunta, las cosas como son. Sí y no. Es decir, que al final un tratamiento químico no podemos requerir en una eficiencia térmica en las plantas, pero eléctrica en principio no. Para mí son casos totalmente independientes. No, pero no tenga que ver nada con la eléctrica, sino hoy en día la eficiencia eléctrica dentro de una planta tiene un peso, Sí. la eficiencia térmica tiene otro peso, la eficiencia en el aire comprimido tiene otro peso, y quería ver cómo afecta lo que es, o si tienen en cuenta esa industria, lo que es la eficiencia química, la eficiencia en el tratamiento químico, porque se No. habla mucho de dosificar por producto, por purgas, por mil cosas, pero creo que a día de hoy todavía existen muchas calderas
que no tienen sistema de monitorización de sales en continuo, tienen mal gestionado lo que son las purgas de lodos, dosifican de una forma un poquito diferente, con una tasa de retorno más elevada que otra. Entonces, creo desde mi punto de vista que la eficiencia en el tratamiento químico, llamándolo como eficiencia química, debería de tener un peso distinto al que se tiene actualmente. Sí, a ver, para la mayoría de, como digo yo, de ingenieros, jefes de planta, jefas de calidad, el tratamiento químico lo tienen asociado como un gasto directamente económico. Es verdad que en los últimos años se está revertiendo esta situación dentro de industria y al final hay que plantearlo como una inversión en eficiencia y seguridad. Es cierto que ante un fallo o mala praxis de un tratamiento químico puede llegar a haber pérdidas en eficiencias energéticas, pero también en paradas muy prolongadas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de situaciones, hasta que no ocurren, directamente no hay una voz de alerta. ¿Qué pasa? Que al final un tratamiento químico hay que optimizarlo desde el punto de vista de ahorro, tanto de agua, combustible y también de tratamientos en dosificación. Ok, muchas gracias. Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que darías a los responsables de planta que aún ven el tratamiento químico como un gasto y no como una inversión técnica? A ver, desde el punto de vista de un ingeniero, una jefa de calidad, etcétera, que el tratamiento químico no es un gasto, sino en decir, al final es una inversión de mejoras continuas para dar evolución directamente a los diferentes tipos de ahorros que pueden producirse en plantas, sobre todo lo que es el combustible y el agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto escuchar cómo la química, bien gestionada, no compite con la termodinámica, la complementa. Soy Jesús Rodríguez y esto ha sido Hablemos de Vapor. Si quieres que tratemos temas como este y otros más, síguenos. Nos vemos en la próxima.